Muy bien, entonces ya continuando, cuando estábamos viendo de crear la clase héroe, ya definimos los dos métodos, ¿no? El método constructor y el método que nos muestra la información de cómo fue creado nuestro héroe en Panda. Sigamos, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. Dice, clase héroe. El método strike. Dice, vamos a crear dos instancias de la clase y programar un héroe que golpee al otro. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá un héroe, Richard, por ejemplo, que dice salud 50, el tipo de arma espada, la armadura 25 y fuerza de golpe 20. Versus otro héroe, en este caso va a ser una mujer, o sea, Helen, que tiene una salud de 20, arma, arco y flecha, ¿sí? Armadura 5 y fuerza de golpe 5. Bastante débil en este caso versus nuestro héroe Richard, que es un caballero que tiene mucho más salud y fuerza de golpe, hasta armadura, ¿no ve? Entonces vamos a hacer lo que dice acá. Vamos a crear dos instancias de clase y programar un héroe que golpee al otro. Vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Es generar esto, crear el golpe, crear una instancia de clase que nos permita golpear al héroe, ¿sí? Entonces, vamos a añadirse un método a la clase para atacar al enemigo. Primero, se realiza daño a la armadura y cuando no queda nada, a la salud. Obviamente, ¿no ve? En este caso, si vemos un poquito en la anterior diapositiva, bueno, este tiene 0. Si se dan cuenta, antes que teníamos 25 y cuando este héroe Richard golpea a Helen, le quita la armadura y le quita también la parte de salud. ¿Correcto? Entonces tenemos 5 y 20, 5 y 20 de salud y ahora tiene 0 y 5 de salud. Muy bien, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a definir en este caso strike, vamos a ver como golpe, siempre self presente y vamos a mandarle un dato, un atributo que sea enemigo. Enemigo. Dice, se especifica como parámetro el objeto héroe, hero, que está haciendo golpe. En este caso un enemigo. Vamos a ponerle, digamos, print por pantalla que le diga golpe, aquí lo va a golpear, está atacando, obviamente mi héroe Richard está atacando a el enemigo nombre, en este caso sería Helen, con una fuerza de golpe D y vamos a utilizar este str self.power, usando obviamente self.weapon, que era el arma con la que se estaba golpeando. ¿Sí? Eso solamente lo está mostrando por pantalla. ¿Sí? Si alguna vez ustedes jugaron los juegos antiguos de Nintendo, los primeros juegos de computadora, es parecido, ¿no? Que teníamos que darle comandos y solamente nos mostraba texto por pantalla, algo así, hace más o menos nuestro jueguito. Pero la idea es empezar a identificar cómo son las clases, qué tipo de atributos tengo, cómo puedo instanciar la clase, en este caso, cómo vamos a instanciar, como decía acá, tenemos para instanciar, hacer dos instancias, programar para que dé un golpe, todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, la idea es de ir entendiendo cómo se comporta cada parte del código dentro de la clase, definir los métodos, qué método va a ser, etcétera, etcétera. En este caso que definimos un método strike, ¿sí? Vamos a mandarle el enemigo, obviamente está este print, ya lo dije ahorita, cómo lo está golpeando, quién a quién y con qué. Y luego, quién se defina, si dice, el daño es realizado a la armadura. Si no queda armadura, en este caso, se obtiene el resto de la salud. Sí, es obvio, ¿no? Es básicamente como un mismo juego. Entonces, fíjense, ahora vamos a empezar a introducir todo lo que aprendimos antes. Todo lo que eran las condicionales, todo lo que eran ciclos o bucles, vamos a empezarlos a meter dentro de nuestros métodos y clases. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice si el enemy.armor, eso es que el armor es la armadura, ¿sí?
es menor a self.power. Acuérdense que esto es una abreviación. Self.power, el poder, en este caso o la fuerza de golpe. Entonces, lo pone ahí y dice, si la armadura es menor a cero, entonces hay que trabajar con el health y colocarle que enemy, la armadura es igual a cero. Recuerden esta parte. Si el daño es realizado a la armadura, si no queda armadura, si la armadura está en cero, vamos a hacerle daño a la salud. Y luego que ponemos acá un print, le decimos que el enemy.name, en este caso Helen, nombre del enemigo, dice se tambalea. ¿Sí? Clase de armadura reducida a, utilizamos esta parte para mandarle en cuánto está nuestra armadura, ¿sí? De la armadura del enemigo, y su nivel de salud está a, y obviamente llamamos a la propiedad vida en cuánto está. ¿Sí? Muy bien. Para que sea más entendible, vamos a esto pasarlo a nuestro editor de código. Muy bien. Estamos acá. Esto lo vamos a ver para después. No lo estamos todavía. Y sigamos definiendo nuestro método. En este caso, el método que vamos a utilizar ahora es el método strike, o sea, el método para golpear. Entonces, va a ser el método de golpear enemigo. ¿Sí? Definimos nuestro método, golpear, le vamos a poner, vamos a hacer más en español. ¿Y qué va a tener nuestro método golpear? ¿Sí? Obviamente tiene self y va a tener el enemigo. Muy bien. Ya tengo self y tengo enemigo. Y vamos a hacer lo que hizo, ¿no? Print, ¿no ve? Le vamos a decir, eso es una principio así. Y ahora sí, ¿no? Golpe. Y eso lo concatena con self punto nombre, el nombre del héroe. Así que el golpe de mi héroe más, vamos a concatenar, está atacando, espacio primero porque no soy unido, está atacando a espacio, y lo vamos a poner en más, ¿no? Para concatenar, enemy, enemigo, punto, nombre. ¿Sí? Ahora, en este caso vamos a tener también que crear un constructor para el enemigo, ¿no? Pero eso ya lo vamos a hacer ahí. Vamos definiendo primero el golpear enemigo. Enemigo, nombre. Y aquí tenemos, le decimos, con una fuerza de espacio, utilizamos STR y, y llamamos a south.fuerza. Con una fuerza de, a ver, y, y usando una, espada, ¿no? Concatenamos con el más, south.arma, arma, y vamos a ver qué nos hacía con la barrita N. Bien. ¿Sí? Hasta ahí ya lo teníamos definido. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Luego de este print que parece bastante largo, enorme, luego de este print que solamente le está diciendo que nuestro héroe, en este caso Horacio, está golpeando al enemigo, no sé, Carlos, ¿sí? Ahora le decimos que enemigo, punto, armor, ¿sí? Esa menos igual a self, punto,
eh, fuerza. ¿Sí? Y ahí, dentro de una condicional, le preguntamos enemigo, bueno, enemigo, punto, armadura, ¿sí? Enemigo, armadura, mm, es menor a cero. Si es menor a cero, obviamente ahí tiene que ser que ya le hace daño a la salud, ¿no ve? Entonces decimos que enemigo, punto, vida, ¿sí? Entonces igual a más, igual, bueno, más igual, enemigo, punto, armadura. ¿Sí? Y luego solamente decimos que enemigo, punto, armadura, ya queda en cero porque me golpea. Muy bien, hasta aquí ya definimos nuestra método de golpear al enemigo. Nos faltaría ahorita el print, que nos diga que está tambaleando y demás, pero ¿qué es lo que nos faltaría hasta acá? Volvemos, recapitulemos, tenemos un constructor para el héroe, tenemos la información del héroe, pero acá tenemos algo que nos está faltando, ¿sí? No tenemos estas propiedades de armadura, fíjense, tienen otro color. Fíjense, el editor de código es bastante interesante porque nos dice, bueno, cuando yo ya le di la propiedad de nombre, es de azul, pero estos están de blanco. Entonces, ¿qué nos falta de ahí? Poder crear un método de el enemigo, ¿no? Un constructor de enemigo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a verlo como es. Vamos a continuar con las diapositivas. Hasta ahí eh, sería esta parte. Le pongamos el print que nos falta. Le vamos a poner el puntito acá. Print. Y le vamos a decir que lo que faltaba ahí. Decimos que enemigo, sí, enemigo, punto, el nombre, ¿eh? Punto nombre, más, paréntesis, se tambalea, lea, o, tenemos esta barrita N para que veamos cómo sale, ¿sí? Clase de armadura, armadura, armadura reducida a espacio, tenemos STR, y decimos que enemy, o el enemigo, enemigo, punto, armadura, ¿sí? Y, ahí, y, y su vida está hasta más el STR, y ponemos aquí enemigo, punto, y, y le ponemos esta barrita de mail para que vean que es lo que nos. Muy bien, hasta acá, viéndolo. Definimos el método golpear enemigo, el golpear enemigo, le estoy mandando al enemigo, ¿sí? Mandando al enemigo, y bueno, acá con esta función de print que voy a imprimir en pantalla, le dice que el héroe lo está golpeando al enemigo, ¿sí? Y una vez que hace, digamos, ese simulacro de golpear, lo que le hacemos es decirle si la fuerza, la armadura de mi enemigo, ¿eh? Menos el self menos la fuerza de nuestro héroe, en este caso. Luego, preguntamos si la armadura del enemigo es menor a cero. Si es menor a cero, obviamente hay que reducirle la vida también. Y le decimos que después la armadura, en este caso, va a tener ahora un valor de cero. Y bueno, ya después nos queda decirle por pantalla que enemigo,
en este caso el nombre, estamos llamándole a esa acción de este método enemigo, se tambalea, que su armadura ha sido reducido a cero, en este caso, ¿sí? Y que su vida está con cuánto de vida, ¿sí? Básicamente es cuando uno se golpea al un héroe que tiene más vida, tiene más fuerza, tiene más armadura, versus uno que no tiene mucho, ya tiene que quedar bastante herido, ¿sí? Hasta ahí lo que vimos en la diapositiva. ¿Qué más nos sigue para hacer? Vamos a revisar, vamos a ver paso por paso cómo son la identificación de cada método que tenemos que realizar. Entonces, fíjense, ya hicimos toda esta parte, ¿sí? Recordando, el héroe tiene estos datos, el enemigo tiene estos de acá y le da muerte, ¿sí? ¿Cómo era ese método? El que hicimos ahorita en el editor de código. Básicamente está lo mismo, ¿sí? Una cosa que se me ha debido pasar o cambiarle de nombre. ¿Qué más? Ahora, dentro de la clase héroe, ¿qué definimos? Definimos nuestro cuerpo, o mejor dicho, primero hay que definir el método constructor. Listo. Y obviamente el cuerpo del método, eso ya lo saben. Luego, definimos bueno, el print que nos muestra la información del jugador. Luego, definimos nuestro método strike, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, fíjense esta parte. Cuando la anterior parte, ¿sí? ¿Qué hicimos? A través de una variable night, en este caso, night, instanciamos la clase y le dimos los valores para que nos lo pueda construir a nuestro héroe, ¿sí? Luego, lo único que le decimos que nos llama al método, imprime la información del jugador para que nos lo muestre cómo fue creado nuestro héroe, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería, digamos, un paso que haríamos nosotros antes de aprender una programación orientada a objetos? Es definir otro método para la creación de enemigos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era, digamos, el otro paso? Es decirle, no sé, vamos a ir un cachito al editor de código. ¿Qué harían ustedes en este caso si no trabajamos con una programación orientada a objetos? Es decir, agarrar, bueno, me voy a definir otro constructor y le voy a poner que sea el constructor de enemigos, ¿sí? O, digamos, en este caso sería definir una función que sea para construir enemigos, ¿correcto? Pero en la programación orientada a objetos, fíjense que tanto el héroe como el enemigo tienen las mismas características o atributos para poder ser creados. Por lo tanto, para nosotros lo único que tenemos que hacer es instanciar la clase para el enemigo. Y vamos a utilizar el mismo método para crear al enemigo. ¿Sí? Entonces, si recordamos un poco, vamos a ver, voy a volver a explicar, cuando no hacemos una programación orientada a objetos, no estamos utilizando eso, digamos. ¿Qué hacíamos? Creábamos una función, ¿sí? Y ya, creaba una función para el héroe y creaba otra función para el enemigo, ¿sí? Pero en una programación orientada a objetos, fíjense que todos son objetos. Todo eso. Todo ahora lo que ustedes vean son objetos. Y cada objeto tiene sus atributos, sus características, ¿sí? Como vimos en las diapositivas, entonces tiene, digamos, el auto que tenía, ¿no? ¿Se acuerdan? Ruedas, vidrios, faroles, lo que sea. Sus características. Pero tenemos nosotros acá, en la programación orientada a objetos, podemos reutilizar los métodos en función de las características que tienen. Por ejemplo, tengo un método constructor que me construye héroes. Perfecto. Pero el héroe tiene lo mismo que tiene un enemigo, para este ejemplo, ¿no? Entonces, por ende, no es necesario crear otro método, que sea, no sé, método enemigo, para crear. Directamente lo único que tengo que hacer es instanciar mi clase a ese
enemigo y listo, para poder utilizar sus características. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo tenemos hasta acá. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo era eso? Definimos nuestro constructor, definimos el que imprime y definimos el golpe. ¿Correcto? Acá lo hemos hecho hasta aquí, donde le damos para el héroe. Pero para el enemigo, en este caso Rascal, por ejemplo, una variable, ¿qué hace? Otra vez da instancia a la clase. Y como lo está instanciando la clase, le empieza a mandar los valores que tiene. En este caso era el enemigo. Entonces el enemigo, si se acuerdan, era Helen. No tenía mucha vida ni armadura, 20, 5 y 5, le da arco y flecha. Luego, lo único que, bueno, podemos decirle que nos imprima cómo está armadito nuestro enemigo. Y luego nos dice, ¿qué hacemos una vez que ya creamos nuestro héroe y nuestro enemigo? Bueno, que utilice el método golpe, ¿no? Entonces, ya, como ya instanciamos la clase, lo único que decimos punto y qué acción va a utilizar de la clase. Todas estas son acciones. De otras maneras hablando. Pero son métodos. Entonces, de la clase héroe, ahora qué método voy a usar. Bueno, darle un golpe. ¿A quién le va a dar el golpe? Al enemigo. En este caso le voy a mandar Scan. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer eso entonces en el lector de código. Por eso les dejé que estaba aquí en blanco. ¿Sí? Aquí es armadura, ¿no? No. Sí. ¿Sí? Ok. Pues le decía, ¿por qué está en blanco? Pareciera que tendría que crear un nuevo eh, método, pero no es necesario. Entonces vamos a utilizar este de acá y le vamos a decir que jugador uno, vamos a crearle Horacio, o sea, lo mismo, y vamos a crear un jugador 2, ¿sí? Jugador 2, y le voy a decir lo mismo. Llamo a mi clase, instancio mi clase y le digo, ahora vos vas a ser el enemigo. Y como el método constructor tiene lo mismo, entonces solamente le mando el nombre. Vamos a usar un nombre de ustedes. En vez de G le vamos a poner a Karina. Vamos a pelear con Karina. Karina tenía 20 de vida. Fíjense cómo se va viendo que tenemos vida. Y luego armadura, se pone ahí de azulito. Entonces tenía 5 de armadura. Le vamos a dar 5 también de fuerza. No tenía nada. Y va a pelear con un arco y flecha. Está creado mi enemigo. Y lo único que le digo es que el jugador 2 punto. ¿Qué acción vas a tomar? ¿O qué método vamos a utilizar? Vamos a utilizar que demuestre cómo está creado. Listo. Pues, luego, le digo que jugador uno punto, golpea. Ahora vamos a golpear acá. Vamos a utilizar entonces, ¿qué método? Golpear. Golpear. Y ahora, ¿quién manda? Fíjense que el método golpear manda enemigo. Este es el dato que le va a entrar. Lo estamos poniendo como referencia, para que nos demos cuenta qué es lo que está entrando. Yo no lo voy a mandar enemigo, obviamente. ¿Qué le tengo que mandar? Tengo que mandar el jugador 2 porque es la variable que tiene al enemigo. Pues en este caso, le digo, jugador, no, a jugador 2. Golpeale al jugador 2. Listo. No tengo que hacer nada más. Ya el método me dirá que lo está golpeando y demás. Vamos a ver. Ahí está. Fíjense. Vamos a empezar de acá. Saluda al héroe. Muy bien, Horacio. Chin, chin, chin. Tengo mi héroe. Y luego acá tengo, dice, saluda al héroe, Karina. Aparece el enemigo con 20 de vida, con 5 de armadura y 5 de fuerza. Perfecto, está muy bien como lo creamos. Y tipo de arma, arco y flecha. Luego, ¿qué le decimos? Jugador golpea al jugador. Jugador uno golpea al jugador 2. Listo. Como le golpea y yo tengo mayor cantidad de vida, fuerza y demás, ¿qué es lo que nos tiene que mostrar? Golpe. Horacio está atacando a Karina con una fuerza de 20.
usando una espada. Sí, tengo fuerza 20, tengo, fíjense, aquí está mi fuerza 20. Perfecto. Luego, ¿qué más? Karina se tambalear. ¿Qué clase de armadura reducida a cero? Y su vida está 5. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que pasó acá. Lo que definimos en nuestro método está pasando. Porque este del golpe y cuando yo le golpeo con 20 y ella no tiene esa cantidad de armadura, es reducible en armadura en cero y obviamente pusimos esto, ¿no? Que su armadura va a ser cero, ¿sí? Y le dijimos que es su vida también, ¿sí? Y bueno, lo único que después decimos es ponerle ya en un print lo que le ha pasado, ¿sí? Darle un gol. Muy bien, si se dan cuenta, el N es solamente para hacernos un salto de- es algo para, para ir a aprender unas cositas. Muy bien, hasta aquí pudimos hacer un ejemplo de un juego utilizando clases. Hicimos, digamos, un ejemplo de cómo puedo yo crear y, mejor dicho, cómo pudimos identificar que tiene nuestro héroe. En este caso, nuestro héroe tenía como características el nombre, la vida, la armadura, la fuerza, el tipo de arma, ¿sí? Hicimos también, digamos, que nos muestre por pantalla cómo fue creado nuestro héroe, ¿sí? Y hasta ahí estaba bien. Pero, ¿qué pasaba si entraba otro jugador? ¿Sí? Si nosotros no utilizamos una programación orientada a objetos, teníamos que haber creado una función para crear enemigos. ¿Y qué tal si entraba otra cosa u otro tipo de, no sé, un mago, por ejemplo? Entonces tenía que crear otra función para el mago y bueno, y esto sí iba a ser enorme el código para un juego. Pero como estamos trabajando con una programación orientada a objetos, ya sabemos cómo se crea un héroe. Y un héroe también es igual al enemigo, es también a un mago, por ejemplo, porque el mago en vez de arma, una espada, utilizará, pues, no sé, un báculo, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Entonces, lo que hacemos es volver a instanciar la clase, ¿sí? Volvemos a instanciar la clase, llamamos a la clase y le doy los parámetros para que me cree un enemigo. Listo, ya está. Bueno, aquí lo único que ustedes ya tendrían que cambiarle que el nombre del jugador, ¿no? Le puede ser enemigo. Bien. Y después lo único es empezar a utilizar cada método o cada acción, en este caso, que vamos a utilizar. ¿Sí? Si yo me creo un héroe, perfecto, lo creo. Y como ya instancio mi clase, por ejemplo, héroe, puedo ya utilizar un punto para definir qué método o qué acción, ¿sí? Porque los métodos son acciones, que va a tener mi héroe o qué va a ser el héroe. En este caso, ¿qué va a ser el héroe? Puede imprimir cómo está creado el héroe o puede empezar a golpear. En este caso, definimos que primero va a imprimir su información y después que empiece a golpear al enemigo. ¿Sí? En este caso, repitiendo y para que lo tengan más claro, definimos a un enemigo, un jugador 2, era un enemigo, pero como no es necesario crear un método para crearlo, lo único que hicimos es instanciar la clase. Y no era necesario aquí, como han visto, estaba en blanco para crear un método para el enemigo. ¿Sí? Se los voy a copiar todo esto en el chat para que lo tengan y lo puedan probar. Es muy largo. Se los voy a mandar al chat del WhatsApp como para que lo puedan probar. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta acá? ¿Está claro? ¿Cómo vamos utilizando lo que son métodos y clases? Lo estamos avanzando poco a poco. ¿Sí? Ahí se los paso el código en el grupo de WhatsApp. Muy bien, me parece muy bien.
El día jueves es feriado por Corpus Christi, así que no habrá clases. Nos vemos directamente el día martes. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, siempre estoy en el grupo, lo pueden hablar o por el interno. Muy bien, entonces lo dejamos el día de hoy hasta acá y nos vemos el día martes de la siguiente semana para continuar con lo que es la programación orientada a objetos y ahí vamos a hacer una práctica. ¿Sí? Ustedes ya van a empezar a hacer una práctica de cómo es la programación orientada a objetos. ¿Sí? Que tengan muy buena noche y nos vemos el próximo sábado. Digo, el próximo martes, perdón. El próximo martes.